Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a basarnos principalmente en los versículos 20 y 21, pero para entender mejor el argumento, le pedí a Jonathan que leyera desde el versículo 9. El apóstol Pedro les escribió esta carta a cristianos que estaban sufriendo, se las estaban viendo muy duras. Habían tenido que huir al Asia Menor tratando de salvar sus vidas. En el capítulo 1 habla de estos creyentes que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Todos esos lugares corresponden a lo que es hoy Turquía. O sea que huyeron hacia el norte y se fueron a Turquía para salvar sus vidas. Ahí en ese lugar, en el Asia Menor, no los mataban, pero tampoco los trataban bien. Por eso les dice en el 9, no devolviendo mal por mal, aunque les hagan mal, ustedes no les contesten así. Y luego dice en el 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea que aunque hablen mal de ustedes, aunque les hagan mal, no les pueden hacer daño realmente. O sea, Dios estará con ustedes y los librará con su poder. Luego les dice en el 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, si sufren, que sea porque son creyentes, no porque andan haciendo cosas malas. Y luego les dice en el 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, si los maltratan, si los ofenden, si hablan mal de ustedes, dice, ustedes santifiquen a Dios en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ustedes sufran, aunque ustedes sean perseguidos, aunque tengan problemas, Dios es santo. Dios es bueno. O sea, Dios no está cometiendo una injusticia con eso. No piensen ustedes que porque están sufriendo, Dios está mal. No, Dios es bueno, Dios es santo. Dios no comete errores. Y dice en el 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice, teniendo buena conciencia, o manteniendo una buena conciencia. Porque si ustedes son rencorosos, si son vengativos, si devuelven mal por mal, ustedes no tendrán buena conciencia, no van a tener paz. Un cristiano rencoroso, un cristiano vengativo, tiene motivos para dudar de su salvación. Dices que eres cristiano y eres rencoroso, eres vengativo, entonces a lo mejor ni cristiano eres. Cuando un cristiano devuelve mal por mal, su conciencia le dice que está mal. El Espíritu Santo le dice que está mal. Y también su conciencia. ¿Por qué escribió todas estas cosas el apóstol Pedro? Para darles aliento a los que estaban sufriendo, a los cristianos que estaban sufriendo. Y en el versículo 18 les habla de los sufrimientos de Cristo para animarlos. Vean cómo les dice en el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, ustedes están padeciendo, Cristo también padeció. Padeció por los pecados. Padeció por los pecados de los que creerían en Él. Cristo sufrió en la cruz horrible muerte para pagar por el pecado de los suyos, de los escogidos. Por eso dice después, el justo por los injustos. Antes de morir en la cruz, Cristo obedeció la ley, la obedeció a la perfección. Esa es la obediencia activa, que dicen los teólogos. Y luego al morir en la cruz, Él manifestó su obediencia pasiva, o sea, no se defendió. Él, como Dios que era, pudo haber evitado su muerte, pudo haberse defendido, pero no se defendió.
Esas dos obediencias eran necesarias para nuestra salvación: que obedeciera la ley y la perfección en nuestro lugar y que muriera por nuestros pecados. Y Cristo hizo ambas cosas. Y esto era absolutamente necesario si teníamos que volver a Dios. Acuérdense ustedes que por el pecado de Adán y Eva, el camino a Dios quedó bloqueado. Un ángel estaba ahí con una espada impidiendo que el hombre pudiera volver a su estado anterior. Pero cuando Cristo muere en la cruz, acuérdense ustedes, nos abrió el acceso al trono de la gracia. ¿Se acuerdan que cuando Cristo estaba muriendo, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando a entender que la entrada al lugar santísimo ya estaba abierta? Aquel velo del templo era la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces Cristo muere en la cruz y ya podemos entrar al lugar santísimo. Lo que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento podía hacer una vez cada año para expiar los pecados del pueblo, Cristo lo hizo. Cristo muere en la cruz, entonces ya podemos entrar al lugar santísimo. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él parecía débil, parecía indefenso. Pero vean, cuando Cristo murió en la cruz, Él obtuvo la más grande de todas las victorias. Venció al pecado, venció al diablo y venció a la muerte, los grandes enemigos del creyente. Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos y gobierna sobre todos, es lo que dice el 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Vean, quiere decir que está sentado en el trono. ¿Sí? La palabra diestra habla de poder. O sea, no habla de que aquí está el Padre y aquí está sentado el Padre y acá está sentado el Hijo. No, en el trono del universo nomás está uno sentado. Es Cristo. Dice, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo gobierna sobre todo y sobre todos. Entonces Cristo fue exaltado a la diestra de Dios, como dice un texto en el libro de Hechos, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo está bajo el control de todos, Él tiene el poder sobre todos y Él puede dar el perdón a quien Él quiera. Él puede dar el arrepentimiento a quien Él quiera, pero Él lo da. O sea, quien se arrepiente de sus pecados es porque Dios Cristo le dio que se arrepintiera. Si hay aquí alguno que no se ha arrepentido, es porque Dios no le ha dado ese don. No le ha dado el arrepentimiento, no le ha dado el perdón. Son cosas gratis, son cosas que Cristo da. Nosotros no podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Si ustedes lo han intentado y no han podido, ahí está la respuesta. Cristo venció en la cruz, y al vencer en la cruz, Él puede dar vida a los que están muertos. A los que están muertos en sus delitos y pecados. Pero vean, para eso Dios usa medios. Para que una persona pueda arrepentirse y creer en Cristo y recibir el perdón y la salvación, Dios usa medios. Esos medios que Dios usa son los hombres que Dios ha capacitado para predicar el Evangelio. Una persona escucha el Evangelio, la palabra de Dios entra por su oído, pero el Espíritu Santo hace que ahí se quede, que la palabra haga su obra. O sea, es lo que hace que el llamamiento sea eficaz. El llamamiento al arrepentimiento es para todos. Todos hemos pecado, todos tenemos que arrepentirnos. Pero ¿quiénes son los que se arrepienten? Aquellos a quienes Dios escoge, aquellos a quienes Dios llama eficazmente. Y eso es lo que vemos en los versículos 19 y 20. Dice al final del 18 que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Dice en el 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Quiere decir que Cristo fue a predicarles a los antediluvianos. ¿Y cómo les predicó? Por medio de Noé. O sea que cuando Noé les estaba predicando, era Cristo quien les estaba predicando por medio de él. Les estoy diciendo que Dios usa medios. Bueno, pues Noé fue uno de ellos. Antes de venir Cristo a nacer en el vientre de la Virgen María, ya había venido a este mundo en muchas ocasiones. O sea, cuando vino a nacer en el vientre de María, Él se encarnó, se hizo carne. Pero antes de venir ya había venido, se le apareció a Abraham, se le apareció a Sansón y a su mamá y a su papá de Sansón, se le apareció a Josué con una espada en la mano, etc. No era la primera vez que venía cuando vino a nacer en el vientre de María. Entonces, cuando predicó a los antediluvianos, aunque no se les apareció, como en el caso que les estoy diciendo, de todas maneras les habló a los antediluvianos. Cristo estaba con Noé, predicándoles a aquellos hombres. ¿Qué les decía? Les estaba diciendo que se avecinaba el peligro. Noé estaba construyendo el arca, pues simplemente con eso ya les estaba predicando, porque le preguntarían, oye, ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Qué es? ¿Para qué sirve eso? Y Noé pues les explicaría de qué se trataba el asunto. El Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, que viene siendo lo mismo, capacitó a Noé para predicar, lo fortaleció para llevar a cabo su trabajo. Y comparen esto que les estoy diciendo con lo que dice aquí mismo Pedro en el capítulo 1, a partir del 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la salvación que obtenemos por medio del Evangelio, escudriñando. Aquí habla de que los profetas escudriñaban, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Vean, el Espíritu de Cristo estaba en aquellos profetas, es el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Vean, o sea que aquellos profetas entendían que Cristo iba a venir a sufrir. Dice, y las glorias que vendían tras ellos, o sea, tras los sufrimientos que Cristo tendría al morir por nosotros, los que creeríamos en Él. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo es que los profetas pudieron cumplir con una labor tan tremenda como la que realizaron? Porque el Espíritu Santo los fortalecía, les daba valor, les daba las palabras, les daba la inteligencia. Y los predicadores de hoy son capacitados y fortalecidos por el mismo Espíritu para predicar el Evangelio. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, si el Espíritu Santo no aplica lo que predicamos no sirve de nada. Es necesario que el Espíritu Santo obre con poder. De otra manera los hombres no dejan su pecado, no pueden dejar su pecado. Entonces, cuando los predicadores predicamos el Evangelio fielmente, apegándonos a las Escrituras, es Dios el que está predicando. Es Cristo el que está hablando a través del predicador. Hay un versículo donde Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo es que las ovejas oyen la voz? A través de la predicación. Y es así que llegan a ser creyentes y llegan a seguir a Cristo. Dios abre el oído de los sordos y la palabra penetra hasta lo más profundo
y el hombre cae de rodillas reconociendo sus pecados, pidiendo perdón y obteniendo la salvación. Vean, hay algunos que quizá quisieran que Dios les hablara a ellos personalmente. Dios no les va a hablar personalmente. Dios nos habla a través del predicador. Dios quiso que las cosas fueran así. Esto no lo inventamos nosotros. Entonces, vean, cuando nosotros les decimos a ustedes que se arrepientan de sus pecados, esto no lo inventamos nosotros. Esto es como si Cristo mismo se los estuviera diciendo personalmente. Esto no es de invención humana. En una ocasión Cristo dijo: el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Conocer el Evangelio verdadero, escuchar el Evangelio verdadero es un privilegio muy grande. Dios nos habla ahí, a través del mismo. Dios nos habla, Dios nos busca. Pero díganme, ¿quiénes somos nosotros para que Cristo venga a buscarnos? Para que Él nos hable. Cristo comisionó a Noé para hablar en su nombre. Los hombres, los antediluvianos, rechazaron a Noé, rechazaron a Dios. Y ustedes saben lo que les ocurrió. Y vuelvan a nuestro texto del capítulo 3. Vean cómo dice en el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto, ¿a qué? A lo que estamos viendo arriba. O sea, que hay una analogía, hay una comparación entre lo que ocurrió en tiempos del diluvio con Noé y su familia y lo que ocurre con nosotros cuando nos bautizamos. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Dice, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora, en estos tiempos, ¿sí? Nos salva. ¿Pero cómo? ¿El bautismo nos salva? Nosotros no creemos eso. No creemos nosotros que cuando una persona se bautiza, por ese hecho sea salva. Nosotros bautizamos a una persona porque ya es salva, no para que lo sea. Recuerden ustedes que la palabra bautizar significa sumergir. En tiempos de Noé, cuando empezó a llover y empezó a subir el nivel del agua, los hombres aquellos fueron sumergidos en el agua, fueron cubiertos por el agua. Y esa agua que mató a los impíos, que mató a los inconversos, es lo que mantuvo a flote el arca. O sea, para unos fue algo que los mató, para otros fue algo que los mantuvo a flote. Noé y su familia fueron salvados, al final del versículo 20, dice, fueron salvadas por agua. O sea, Noé y su familia eran 8. Dice, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Pero la mejor traducción sería, fueron salvadas por medio del agua. Porque no fue el agua lo que los salvó. Ahora, si decimos que no somos salvados cuando nos bautizamos, esto es algo que ya conocemos muy bien. Pero debiera ser muy fácil de entender para todos, pero desgraciadamente no lo es. Vean, la salvación de Noé prefiguró el bautismo cristiano. O sea, fue una figura del bautismo cristiano. Aquí dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde. Esta palabra corresponde es la palabra griega antítipo. ¿Sí? O sea que lo que ocurrió allá fue un tipo de lo que ocurriría cuando los creyentes nos bautizamos. Esta palabra es muy rara, solamente ocurre 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra está, busquen este texto en Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario
hecho de mano, figura del verdadero. Vean lo que dice aquí. El santuario hecho de mano, figura del verdadero. Esta palabra figura es la misma palabra que dice corresponde acá en el texto que estamos viendo en Pedro. ¿Sí? O sea, el santuario, el tabernáculo que levantó Moisés, era una figura del verdadero, era un tipo del verdadero tabernáculo. ¿Sí? Dice, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, es lo que hacían todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, entraban en el santuario hecho de mano. Y aquí habla de cuando Cristo entró en el cielo, y vean cómo dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, el sacerdote entraba en el lugar santísimo. En el tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo. Y cuando Cristo murió en la cruz y ascendió a los cielos, entró en el verdadero lugar santísimo. O sea que el lugar santísimo del tabernáculo era un tipo del lugar santísimo que estaba en el cielo. Entonces abajo estaba el tipo y el antitipo estaba en el cielo. Y dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Para qué entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Para expiar los pecados del pueblo. Intercedía por los pecados de ellos, de los israelitas. No intercedía por los pecados de todo el mundo. En aquel tiempo ya había hombres en todo el mundo. Pero no, el sumo sacerdote intercedía por los pecados de los israelitas. Cristo está en el cielo intercediendo por los creyentes, nada más por los creyentes. Cristo intercede por todo el mundo. Cristo no ruega por el mundo, dice Juan 17:9, no, nada más por los creyentes. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y Él entró en el verdadero lugar santísimo. ¿Cuál es ese lugar santísimo? La misma presencia de Dios, no con sangre ajena, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Él es el Cordero de Dios que sí quita los pecados del mundo. Aquellos corderos del Antiguo Testamento los pasaba por alto Dios aquellos pecados, pero en sí no los quitaban. El diluvio fue un evento real. El diluvio se puede comprobar científicamente. Fue un hecho histórico y encuentra su correspondencia con el bautismo cristiano. Noé y su familia se salvaron. ¿Pero por qué? Ellos se salvaron porque creyeron en lo que Dios les había dicho. Dios les dijo que iba a llover. Antes de eso, acuérdense, nunca había llovido. Entonces Noé creyó y su familia y empezaron a construir el arca. Y fue por esa fe que ellos fueron salvos. Y fue por esa fe que condenaron al mundo antiguo. Comparen esto que les estoy diciendo con lo que dice Hebreos en el capítulo 11. Aquí lo explica muy bien, de modo que cualquiera lo puede entender. Hebreos 11, dice el 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vean, él fue justo por creer, ¿sí? Fue por la fe que él empezó a construir el arca. Él no se salvó por sus obras, no se salvó por construir el arca, obviamente. El diluvio encuentra su correspondencia en el bautismo cristiano. Nosotros nos salvamos no por bautizarnos, sino por creer en la palabra de Dios, en lo que Cristo hizo. Pero vean, Noé construyó el arca, pero todavía al terminar el arca no estaba concluido todo. Para que ellos fueran salvos, tenían que entrar en el arca, ¿sí o no? ¿De qué serviría que lo hubieran construido si se hubieran mantenido afuera?
Bueno, pues el bautismo cristiano que corresponde a aquello, ahora nos salva. Vean, esta palabra salva está en el original griego en el presente continuo. ¿Saben qué denota ese verbo presente continuo? Una acción continua. Entonces, si dice, ahora nos salva, quiere decir que nos está salvando. ¿Pero cómo? El bautismo que corresponde a aquello, ahora, ¿nos está salvando? ¿Por qué? Vean, nosotros creemos, hermanos, que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo para salvación, en ese momento es salva. Ya es salva. Y esa persona ya no puede perder su salvación. Pero entonces, ¿por qué en el tiempo presente da a entender que nos está salvando? Esta no es una contradicción. Acuérdense que debemos ver nuestra salvación como algo que ocurrió en el pasado, algo que está ocurriendo ahorita y algo que ocurrirá en el futuro. O sea, fuimos salvos desde el momento en que Cristo nos contempló al morir en la cruz, fuimos salvos y somos salvos ahorita, nos está salvando ahorita y nos salvará en el futuro. ¿Por qué? Vean, fuimos salvos, pero hay mucha oposición. Un cristiano, cuando es atacado por el diablo y por las tentaciones y por las pruebas y por tantas cosas que le acontecen, puede llegar a dudar de su salvación. El diablo le puede meter ideas, ahí está, dices que eres cristiano y mira, tienes problemas, no tienes trabajo, tienes dinero y tienes problemas de muchas clases. O sea, estamos rodeados de enemigos. Entonces, así como Cristo nos salvó en un principio, necesitamos que nos salve ahora. Pero ahorita necesitamos que nos salve no precisamente del mismo modo que nos salvó en un principio. Pero de todos modos, Él es nuestro Salvador. Como fue nuestro Salvador en el pasado, lo necesitamos como nuestro Salvador en el presente. Ahora, nuestra salvación será completa o será perfecta, digámoslo así, en un futuro, cuando estemos en el cielo. Estamos seguros en Cristo. Cristo pagó por nosotros, ya no va a pagar de nuevo, pero de todas maneras, nuestra salvación está incompleta en un sentido. ¿Cómo es que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? Vean cómo aclara las cosas Pedro para que la gente no vaya a malinterpretarlas. Vuelvan a nuestro texto en 1 de Pedro 3. Vean lo que dice en el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero vean la importancia del paréntesis, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? Son nuestros pecados. El bautismo no nos quita nuestros pecados, no nos limpia de nuestra maldad interna. El bautismo, el agua nos podrá limpiar de la mugre de afuera, pero no nos limpia de la mugre de adentro. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia de Dios. ¿Qué es el bautismo? Dice Pedro, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esta parte es muy difícil de traducir. Hay diferentes versiones acerca de esto. Entendámoslo como lo dice aquí la versión 60. El bautismo es la aspiración de una buena conciencia. ¿Qué querría decir esto? O sea, que si tú tienes una buena conciencia, aspirarás al bautismo. Un inconverso tiene una mala conciencia, porque su conciencia no funciona como se debe. Todos en este mundo tenemos una conciencia, los inconversos la tienen, pero no funciona como se debe. Entonces su conciencia es una mala conciencia. Pero los creyentes tenemos una buena conciencia, porque Cristo purificó nuestra conciencia también. O sea, la conciencia de un creyente funciona como debe funcionar. Un creyente se siente mal cuando debe sentirse mal. Un inconverso se siente mal por cosas que no debiera, y se siente mal se siente bien cuando debiera sentirse mal. ¿Por qué? Porque su conciencia no funciona como debiera.
Entonces, cuando un creyente entiende que ya Dios le perdonó, que Dios le ama, dice: yo quiero ser bautizado, yo quiero pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces tiene la aspiración de ser bautizado. Pero no todas las traducciones dicen exactamente lo mismo. El hecho de que una persona pida el bautismo no quiere decir que tenga una buena conciencia, no garantiza que la tenga. ¿Por qué? Hay personas que quieren ser bautizadas para huir de una conciencia culpable. ¡Wow! Una persona es posible que se sienta mal y diga: ya sé por qué me siento mal, porque algo me falta, bautizarme. Entonces me voy a bautizar para ya no sentirme mal. No, el bautismo no es para que dejes de sentirte mal. Para que dejes de sentirte mal, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, no bautizarte. ¿Sí? El bautismo no es sustituto del arrepentimiento, no. Lo que tienes que hacer es arrepentirte primero. Ya cuando te arrepientas tendrás una buena conciencia, entonces ya querrás ser bautizado. El hecho de que una persona pida el bautismo es bueno, pero no garantiza que esa persona haya nacido de nuevo. Si pide el bautismo es que algo ha entendido, o sea, está en buen camino, pero pues quién sabe qué tiempo falte para que esa persona sea salva realmente. Lo que nos limpia de nuestros pecados no es el bautismo, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si bautizamos a una persona que no se ha arrepentido, el bautismo no le sirve de nada. Yo les he dicho, si una persona no arrepentida participa de la Santa Cena, tampoco le sirve de nada. El bautismo no nos limpia de nuestra maldad, pero desgraciadamente muchos lo creen. Si no abierta, sí, veladamente. La Biblia de las Américas no dice como aquí. ¿Saben cómo dice la Biblia la Biblia de las Américas? Dice que el bautismo es la petición a Dios de una buena conciencia. La petición a Dios. O sea, Señor, yo quiero bautizarme. O sea que quien tiene una buena conciencia pedirá el bautismo. Hay otra traducción que dice: sino como el compromiso de mantener una buena conciencia. O sea que la persona que pide el bautismo se está comprometiendo a tener una buena conciencia. ¿Cómo mantenemos una buena conciencia? A través de la obediencia. Si tú obedeces, te sientes bien. En el momento que desobedeces, te sientes mal. Las personas que se bautizan en esta iglesia hacen un compromiso y lo firman. Ustedes se están comprometiendo a apartarse de todo pecado, no de algunos, de todos. De todo pecado. El asunto no es que tú obedezcas a Dios en el asunto del bautismo, porque alguien dirá: yo quiero bautizarme porque pues como Dios lo exige, yo quiero obedecer eso. Sí, pero ¿de qué sirve que obedezcas en el asunto del bautismo, pero no obedezcas en otras cosas? Entonces el asunto es que tú te comprometas a obedecer en todo. Ahora, ¿podemos obedecer en todo? ¿Podemos obedecer a la perfección? No, no hay nadie que obedezca a la perfección, pero los creyentes quisiéramos obedecer a la perfección, quisiéramos ser perfectos, anhelamos vivir en un mundo donde el pecado ya no nos seduzca, nos atraiga. Entonces, siguiendo esta traducción, la persona que se bautiza se está comprometiendo delante de Dios y delante de la iglesia a apartarse de todo pecado, con la ayuda de Dios, porque sin su ayuda nadie puede apartarse del pecado. Una persona que entiende que ya Dios le perdonó, empieza a amar a Cristo, y ese amor por Cristo va creciendo poco a poco. Su gratitud por lo que Cristo hizo por él va creciendo cada día y quiere hacer lo que a él le agrada, no quiere ofenderle. Los cristianos obedecemos a Dios no por temor de ir al infierno, obedecemos a Dios porque lo amamos, amamos a Cristo.
Pedimos el bautismo para unirnos a la iglesia de Cristo. Queremos servir a Dios como lo sirven los demás. Queremos ser útiles a nuestros semejantes. Nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección y también nos identificamos con nuestros hermanos. Entonces, a partir de ahí, cuando creímos y nos arrepentimos, tenemos una buena conciencia. Yo les dije que los inconversos tienen una mala conciencia. Por ejemplo, los católicos van a misa, ¿por qué? Porque si no van a misa se sienten mal. Entonces, ¿deben ir a misa para no sentirse mal? Ellos dicen, yo ya cumplí con mi deber. Mi mamá me inculcó que fuera a misa, entonces ya fui a misa, pues ya me siento bien. Deberían de sentirse mal y se sienten bien. Los mormones se sienten mal si se toman una Coca-Cola, tienen una mala conciencia. Los pentecostales se sienten mal si se comen un taco de moronga, tienen una mala conciencia. Y no se sienten mal por lo que deberían sentirse mal. Imagínese una mujer pentecostés, le falta el respeto a su marido, lo ofende y hace cosas feas. Y no se siente mal por eso, pero se siente mal porque se come un taco de moronga. Se siente mal por lo que no debería sentirse mal y se siente bien por lo que no debería sentirse bien. Todo mundo tiene una conciencia. ¿Por qué? Porque Dios la puso ahí. Todos los seres humanos la tenemos. Somos seres morales, somos seres responsables. Los gatos y los perros no tienen conciencia. Ellos no son responsables. Si un gato se come un ratón, no se siente mal por eso. Los ladrones tienen una conciencia. Ellos saben que robar es malo, aunque justifiquen sus robos. ¿Qué es lo que hace nuestra conciencia? Juzga nuestras acciones. Nuestra conciencia nos dice, ¿estás bien o estás mal? ¿Estás haciendo lo correcto o estás haciendo lo incorrecto? Nos dice si somos inocentes o si somos culpables. Alguien dijo, hermanos, que la conciencia es el fiscal del alma, o un fiscal que está en el alma. ¿Qué es lo que hace un fiscal? Un fiscal nos acusa o nos absuelve, cualquiera de las dos. Pero los inconversos que tienen una mala conciencia hacen lo posible por huir de su conciencia. El problema de los inconversos es que tengan una conciencia, no. El problema de los inconversos es que no creen en Cristo, es que andan en pecado. Si un criminal está en la cárcel, pues a lo mejor le echa la culpa al fiscal. ¿Tiene la culpa el fiscal? No, es su crimen, es por su culpa que está en la cárcel. ¿Qué tiene que echarle la culpa al fiscal? Pero muchos luchan contra su conciencia. Muchos van con el psiquiatra porque luchan con su conciencia. ¿Qué es lo que piden del psiquiatra o qué es lo que esperan? Que el psiquiatra les haga sentir bien. ¿Por qué quieren sentirse bien? Porque se sienten mal. ¿Por qué se sienten mal? Porque andan en pecado. Su conciencia les dice que son culpables, pero esperan que el psiquiatra les diga que son inocentes. Imagínense que un psiquiatra que le dijo a tanta gente que era inocente y llega el día del juicio, Dios les va a decir que son inocentes. Les va a decir a los psiquiatras, tú eres culpable. Tú les decías a la gente que era inocente, tú eres culpable. Los inconversos tienen una conciencia, pero debían de verla como una amiga y no como una enemiga. Dios usa la conciencia en el caso de los inconversos para hacerles ver que están mal. Los inconversos tal vez no lean la Biblia. El Espíritu Santo no les habla para hacerles sentir mal, pero les habla a través de su conciencia. Dios les habla, el Espíritu Santo les habla a los inconversos a través de su conciencia. Si la conciencia de ustedes les hace sentir mal, lo más probable es que están mal. ¿Qué tienes que hacer para huir de eso? Pues arrepiéntete de tus pecados y ya estarás bien. Dios te escuchará. Y ya cuando te arrepientas, entonces podrás sentirte bien. Cristo purificó nuestras conciencias. Y así, una mala conciencia se convierte en una buena conciencia. No es el bautismo lo que lo hace. Lo que nos salva no es el bautismo, sino la purificación interna.
El Espíritu Santo nos limpia por dentro. Y ya cuando somos limpiados por dentro nos sentimos bien y queremos ser bautizados. Anhelamos ser bautizados. Entonces el rito es una representación externa de lo que ya ocurrió en lo interno. Los que se bautizan se comprometen públicamente. Se comprometen a apartarse de todo pecado. Hermanos, yo quiero bautizarme. Así como ustedes se han apartado del pecado, también yo quiero hacer lo mismo. Hay algunos que dicen ser cristianos, pero no quieren bautizarse. ¿Por qué? La Biblia no reconoce como cristiana a una persona que dice ser cristiana, pero que no quiere ser bautizada. Dices que has creído en Cristo, pues demuéstralo. Vean en Romanos, en el capítulo 10. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora vean lo que dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia. Vean, aquí está la justificación por la fe. ¿Cómo somos declarados justos? Por creer de corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Pero vean lo que dice después. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! Como si dijera aquí que una cosa es la justificación y otra cosa es la salvación. ¿Entienden? El que es justificado es salvado. Entonces diríamos, caray, entonces aquí hay dos cosas. Necesitamos primero ser justificados y luego ser salvados. No, vienen siendo la misma cosa. Pero ¿cómo demuestras que tú eres justificado? Cuando lo confiesas con la boca. Cuando lo reconoces públicamente. ¿Sí? O sea, no basta con que tú digas en tu corazón que eres creyente, no, tienes que demostrarlo diciéndolo a los hermanos. Hermanos, yo soy creyente como ustedes, yo he creído en Cristo al igual que ustedes, me he arrepentido de mis pecados al igual que ustedes, y entonces eres salvo. Cuando fuiste justificado delante de Dios. O sea, solamente Dios vio que fuiste justificado. La justificación no se ve. Pero cuando tú pides ser bautizado, entonces ya se ve. ¿Me explico? Ya se ve tu salvación en el momento que ya eres bautizado. Ahora, eso tampoco garantiza que la persona que se bautiza se salva. ¿Sí? Porque una persona puede pedir el bautismo sin ser salva. Y ya dije, ¿de qué sirve que sea bautizada? De todos modos no es salva. Decía que era cristiana, decía creer en Cristo, pero una cosa es que una persona lo diga y otra cosa es que así sea. Si una persona dice ser cristiana y no quiere ser bautizada, ¿qué pasó ahí? Pudiera darse el caso que una persona quisiera ser bautizada y no pudiera. Digamos, un hombre que es convertido en el hospital. Hay personas que están en el hospital meses, hasta años. Puede ser convertida una persona ahí. Quisiera ser bautizada, pero pues no puede. El bautismo no es esencial para salvación. Esa persona que es salva, que cree en Cristo estando en el hospital, aunque no se bautice, ya es salva. El ladrón que murió junto a Jesús, el que ustedes conocen, fue salvo sin bautizarse. Pero eso no quiere decir que el bautismo no sea importante. Vuelvan a Primera de Pedro, capítulo 3. Vean el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, a lo anterior, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, dice, por la resurrección de Jesucristo. Esta frase final del versículo 21 deben de conectarla con lo que dice la palabra salva. ¿Sí? O sea, quiten el paréntesis, pasen por alto el paréntesis y lean el versículo así. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Pero ¿por qué está conectando la salvación con la resurrección de Cristo? Vean,
Hay un texto que dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Se acuerdan de ese texto? Está en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, sin sentido, sin significado. O sea, si Cristo no resucitó, el bautismo es un fraude, es una mentira. El cristianismo mismo es una mentira. El hecho de que Cristo resucitó es una muestra de que Dios aceptó el pago que Cristo pagó por los pecadores. Cristo murió no porque Él tuviera un pecado. Nosotros morimos porque somos pecadores. Pero Cristo, ¿por qué murió si Él no era pecador? Cristo murió por nuestros pecados, pero la tumba no lo pudo retener porque Él no era pecador. Era imposible que los gusanos se comieran el cuerpo de Cristo. Digamos, lo digo con reverencia, la tumba vomitó a Cristo, no lo pudo soportar. Entonces Cristo resucitó, y esa es una muestra de que el Padre aceptó el pago que Cristo realizó por nuestros pecados, aceptó el rescate. Somos libres gracias a lo que Cristo hizo, y eso la resurrección demostró que Él era Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido un impostor, un mentiroso, y aún seguiríamos en nuestros pecados. Compárenlo con Romanos 4. Dice el 4:22, está hablando de Abraham, y dice, por la cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras, no porque haya aceptado matar a Isaac. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, vean, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vean, somos justificados por creer en Cristo y porque Él resucitó. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, no hubiéramos sido justificados, no hubiéramos sido perdonados, no hubiéramos sido salvados. Ahora, una pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto, todo lo que hemos visto, con el tema que Pedro está tratando aquí, en esta sección? Si ustedes van a preparar una predicación, si ustedes tienen un texto y van a predicar sobre el mismo, deben de bombardear con preguntas del texto. ¿Por qué escribió el apóstol estas palabras? ¿A quién se las escribió? ¿Con qué intención? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Si ustedes se profundizan en un texto, wow, empiezan a surgir un montón de preguntas. ¿Por qué Pedro escribió esto? Yo les dije en un principio que Pedro escribió esto para alentar a los creyentes que estaban siendo perseguidos. ¿Pero qué tiene que ver el bautismo con el aliento? Pedro está tratando de alentar a los que sufren. Vean ustedes cómo este tema nos beneficia, cuando menos de dos maneras. Vean, este tema del bautismo que corresponde a lo que sucedió en el diluvio, nos asegura que estamos seguros en medio de los embates de la vida, en medio de las tormentas de la vida. Vean, Noé y su familia estaban en el arca, estaban seguros. Todos los que estaban afuera estaban en peligro, todos iban a morir. El agua empezó a subir de nivel y los hombres pues subían a las montañas más altas. Primero pensaban, no, pues en cualquier momento deja de llover. Pero ¿cuál sería su miedo, su pánico? Que subía y no dejaba de subir el nivel del agua.
todas las montañas del mundo fueron cubiertas, todas, aún las más grandes. Todos murieron ahogados. Pero los que estaban adentro del arca estaban seguros. Las olas se moverían, el viento tal vez ponía en peligro el arca, pero adentro del arca ellos estaban seguros. ¿Qué significa esto para nosotros? Que por muchos problemas que tengamos que enfrentar, hermanos, en Cristo estamos seguros. Cristo es nuestra arca de salvación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos está salvando. Cristo fue nuestro Salvador no solamente en los inicios de la vida cristiana, sigue siéndolo. Estamos en la barca y a lo mejor tenemos miedo de que se vaya a hundir nuestra barca. No se puede hundir. Cristo es nuestro Salvador y seguirá siéndolo hasta el último día de nuestras vidas. Cristo se ha comprometido a no perder a ninguna de las ovejas que le fueron dadas por el Padre. Mis ovejas son mías, dice, y nadie las arrebatará de la mano, de mi mano, dice. Estamos en las manos de Cristo seguros. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Ahora, si Cristo nos tiene aquí, ¿es posible que alguien nos pueda sacar de su mano? Yo en alguna ocasión les he puesto esta ilustración. Si un padre va con su niñito en la calle y ve que pasan muchos carros o andan unos perros por ahí sueltos, ustedes agarran a un niñito de unos 3 años, lo agarran bien fuerte. Hay niños que no les gusta que uno los agarre fuerte y se quieren zafar. Si ustedes agarran a un niño fuerte porque hay peligro, ¿lo soltarían? No, ustedes lo agarran fuerte y si es preciso hasta lo cargan para evitar el peligro. Si nosotros somos salvos, no es porque nos agarremos de la mano de Cristo, somos salvos porque Él nos agarra, nos tiene agarrados. En las manos de Cristo estamos seguros y si Él no quiere que nos hagan daño, no nos hará daño nadie. Un político, un gobernador, un presidente, un rey, ¿está seguro porque tiene 50 guaruras que lo cuidan? ¿Está seguro? ¿Saben ustedes cuántos guaruras tenía John F. Kennedy y lo mataron? Tenía más de 80 y lo mataron de todas maneras. Este versículo que les acabo de citar está en Juan 10. ¿Quieren verlo? Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, vean, nos la regala, es eterna que empieza aquí. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este solo versículo, o más bien, aunque no hubiera otro versículo más que este solo versículo bastaría para que creyéramos en la perseverancia de los santos. La salvación no se pierde. Pero no solamente hay este versículo, hay muchos. Si tú crees en Cristo estás seguro y nunca perderás tu salvación. Cristo es tu arca. Y pase lo que pase en este mundo, aunque parezca que tu barca se hunde y las tempestades te van a ahogar, no es posible que eso suceda. Dios se ha comprometido, Cristo mismo se ha comprometido a guardar a los suyos hasta el fin. Pero ¿qué de aquellos que apostatan? Hay muchos que se bautizaron y que fueron miembros de una iglesia cristiana y terminaron yéndose, cayendo en la apostasía. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué dice Juan? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero como no permanecieron, no eran. Esas personas que se alejan, que se apartan, que se olvidan de Dios, que ya no quieren saber de Él, esa es la apostasía, el pecado que no se perdona. Nosotros, cuando somos atacados, cuando somos tentados, hacemos lo que los moluscos cuando se agarran de la roca. Los moluscos ven que viene la ola
y clavan sus tenazas y se agarran de la roca y no se sueltan de ahí. Cuando nosotros vemos que viene la prueba, que viene la tentación, nos agarramos de Cristo. Pero vean, si nosotros nos agarramos de Cristo, es porque Él nos está agarrando a nosotros. Aunque soplen el viento y las olas rujan, Cristo no nos suelta. Hay ocasiones en que nos vienen pruebas muy duras. ¿Saben por qué Dios nos prueba duramente? Porque Dios quiere que nos agarremos de Cristo. Si nos agarramos de Cristo, ya la hicimos. Él es la fuente de gozo. Él es la fuente de paz. Podemos vivir sin esto, podemos vivir sin aquello, pero sin Cristo nadie puede vivir. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que no ama a Cristo, ni tampoco a los cristianos. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo y nosotros por la fe también lo vencemos. Hermanos, Cristo no nos prometió una vida exenta de problemas. No, en el mundo tendréis aflicción, dijo. Y es por eso que los cobardes no entran en el reino de los cielos. El cristianismo no es para cobardes. Los creyentes primitivos tenían muchos problemas, muchos obstáculos, mucha oposición. Nosotros no somos tan gravemente atacados como aquellos, pero todos los creyentes tenemos problemas. Ser cristiano nunca fue fácil. Muchos no siguen a Cristo, ¿saben por qué? Porque les gusta lo fácil, lo cómodo. Pecar es fácil. Cualquiera peca, pero no cualquiera sigue a Cristo, no cualquiera obedece a Cristo. Pero Cristo nos promete seguridad en medio de los problemas. Y vean un texto que vimos no hace mucho, pero que tal vez nos sirva recordarlo en Hechos 8. En Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti, por causa de Cristo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, o sea, en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, del peligro, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vean, somos más que vencedores por Cristo, hace que seamos más que vencedores. Dice, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó y que nunca dejará de amarnos. Aunque seamos perseguidos, afligidos, aunque suframos, nunca dejará de amarnos. ¿Por qué? Él nos tiene en su mano. Él hace que perseveremos. Vean, yo no dudo que muchos de ustedes en algún momento habrán pensado en renunciar a Cristo y tirar la toalla. Hay veces que los cristianos somos probados duramente. Pero aunque pensaron en tirar la toalla, aquí están. Y si están aquí, pues es porque Dios los tiene aquí. Esta tribulación, hambre, angustia, persecución, no dice Pablo, no, que a nosotros no nos van a suceder estas cosas. No, dice que a través de estas cosas somos más que vencedores. Y esta enseñanza que nos da Pedro también nos recuerda, escuchen, que no estamos bajo la ira de Dios. El arca se estaría moviendo con las olas, azotada por los lados por las olas. Pero los creyentes ya no estamos bajo la ira de Dios. Cristo soportó esas olas. Cristo soportó el diluvio, Cristo soportó los embates y nosotros ya no estamos bajo esa ira de Dios. Acuérdense, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó en cuenta nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Cristo no nos perdonó nada más nuestros pecados pasados. Ay de nosotros si Cristo hubiera muerto por nuestros pecados pasados, pero no por los futuros. ¿Alguno de ustedes duda que vaya a pecar el día de mañana, pasado mañana?
Vamos a pecar, hermanos. De muchas maneras pecamos. Si Cristo pagó por mis pecados pasados, ¿quién va a pagar por mis pecados futuros? ¿Yo? ¿De dónde? ¿Cómo podría yo pagar? Miren, Noé y su familia, mientras estuvieron en el arca, ahí estaban seguros. Pedro dice que fueron salvados por agua. La Biblia de las Américas dice que fueron salvados a través del agua. La Nueva Versión Internacional dice que fueron salvados mediante el agua. La misma agua que ahogaba a unos, salvaba a otros. Cristo soportó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Entonces, si ustedes han creído en Cristo, ya no hay ira para ustedes. Hermanos, ¿quieren que les diga algo? Si el día de mañana Dios tiene diseñado para ustedes que sufran, no piensen que están sufriendo porque Dios los está castigando. Un cristiano nunca debe de pensar cuando está sufriendo, ay, es que Dios me está castigando. Dios no castiga a los suyos. Dios no nos castiga. Vean, cuando somos afligidos, Dios nos está disciplinando. Nos está disciplinando con amor. Quiere que aprendamos algo de la disciplina. No nos está castigando. Cristo ya fue castigado para que nosotros no lo fuéramos. Cristo fue desamparado para que nosotros no lo fuéramos. Pero tenemos la tendencia a pensar cuando estamos sufriendo, ay, a lo mejor Dios me está castigando. A lo mejor Dios se ha olvidado de mí. No puede ser esto, no puede ser. ¿Para qué Dios nos disciplina? Dice en Hebreos, dice el autor de Hebreos, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para enseñarnos a ser amorosos, a ser pacientes, a ser humildes, a hablarle a la gente de buen modo. Muchos de nosotros hablamos muy golpeado. Dios quiere que si hemos recibido misericordia, aprendamos a tener misericordia de los demás. Quiere que aprendamos a tener compasión de los que sufren. Quiere enseñarnos a estar contentos con nuestra situación actual. Dios nos disciplina no con ira, nos disciplina con amor. Dios quiere enseñarnos a llorar por nuestros pecados y por los de otros. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, pues es porque somos irresponsables. Pero Dios no es un padre irresponsable. Cuando fuimos bautizados, hermanos, nos identificamos con Cristo, morimos con Cristo. Y cuando salimos del agua, de la pileta bautismal, estamos resucitando con Cristo a una vida nueva, ¿se acuerdan? Resucitamos simbólicamente. Ya no podemos volver a la vida de antes, ni queremos tampoco. El bautismo debe ser forzosamente después que una persona se ha arrepentido, no antes. Bautizamos a una persona no para que viva, sino porque ya está viva. Si Cristo soportó la ira de Dios, nosotros ya no la tendremos que enfrentar. Somos beneficiados por la fe en lo que Cristo hizo. Y una persona que no cree en Cristo no es beneficiada de ninguna manera. Aunque tenga dinero, aunque esté sana, aunque sea bautizada, aunque tome la Santa Cena. Si tú no obedeces a Cristo, tú no eres beneficiada en ningún sentido. Y la ira de Dios está sobre ti. Aunque rías y cantes, la ira de Dios está sobre ti. Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Hermanos, esa es la porción que nos toca a los que hemos creído en Cristo. Tenemos vida eterna. Si Cristo fue castigado, tú ya no lo serás. Es increíble lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, todos los que estamos aquí, un día estaremos frente a Dios. Créanlo o no. El día en que todos estemos frente a Dios será un día increíble.
Millones se van a quedar mudos. Si Cristo les dice que son culpables, ¿dirán que son inocentes? Todos estaremos delante de un juez que todo lo ve y que todo lo sabe y que juzga rectamente. Cristo no le dirá a un culpable que es inocente. No lo hará. Si tu conciencia te dice que eres inocente y no lo eres, Cristo no te dirá que eres inocente. Tu conciencia te puede engañar, pero Cristo te va a decir tus verdades. Hermanos, los inconversos tienen que refugiarse en el arca. Nosotros estamos en el arca. Que no se nos olvide eso, hermanos. Si nos hundimos nosotros, se hunde Cristo. ¿Será posible eso? La puerta del arca está abierta todavía. Todavía seguimos predicando el arrepentimiento. Todavía les seguimos pidiendo que se arrepientan. Y les seguimos diciendo que Dios los perdonará si lo hacen. Pero va a llegar el día en que la puerta del arca se cerrará. Y ya no habrá oportunidad. Aprovechen su oportunidad ahora. Cuando Cristo murió en la cruz, esa fue la más grande prueba del amor de Dios. Pero la cruz no solamente es la grande prueba del amor de Dios, es la más grande prueba de la justicia de Dios. Si Dios no perdonó a Cristo, sino que lo castigó por nuestros pecados, con más razón te castigará a ti, si no te arrepientes. Él era inocente. La cruz de Cristo nos muestra cómo ve Dios el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no puede ni verlo. Dios es muy santo. Hermanos, ¿cómo no amar a Cristo si hizo lo que hizo? ¿Cómo no amar a Cristo si es nuestra arca preciosa? Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra justificación, nuestra santificación. Cristo mi perdón, mi sacerdote, mi intercesor, mi Señor. Cristo mi gozo, mi placer, mi deleite. Cristo mi esperanza, mi satisfacción, mi cielo. Cristo mi vida, Cristo mi muerte, Cristo mi paz. Cristo mi refugio, Cristo mi roca, mi apoyo, mi seguro, mi castillo, mi torre fuerte, mi reposo, mi luz, mi esperanza, mi morada, mi todo. Puedo vivir sin pareja, sin hijos, sin nietos, sin predicar, pero no puedo vivir sin Cristo. Si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada, aunque lo tengas todo. Gracias, Padre, por Cristo, nuestra arca preciosa, porque en Él estamos seguros, porque Él nos tiene de su mano. Oh Dios, no nos sueltes, agárranos muy fuerte, porque somos muy necios, porque somos niños rebeldes. Capacítanos, oh Dios, fortalécenos para hacer tu voluntad, para predicar el Evangelio, para compadecernos de los que sufren, para no callar cuando tenemos que hablar, y que veamos la salvación de muchos en esta ciudad, de nuestros seres queridos que son inconversos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.